Los mayores papelones en el Mundial de Clubes, donde derrotaron al campeón de la Champions, humillaron al campeón de Libertadores y destrozaron al campeón de Conca Champions. De aquella manera, River no pudo disputar la anhelada final frente al Real Madrid, que valió para conquistar el último título de Conmebol hasta el momento en la competición. Y Ronaldinho conquistaba otro gran título que le daba el pase directo al torneo que se le volvió inconquistable, el Mundial de Clubes. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Es bien sabido que en la era de la Copa Intercontinental, el pulso de los sudamericanos con los europeos era bastante parejo, al punto que Conmebol superó en un título a UEFA. Sin embargo, esa situación cambió radicalmente a partir del 2005. Año en el que el Mundial de Clubes reemplazó oficialmente el torneo intercontinental. Si bien en esta era ya hay participación de todas las confederaciones del mundo, los campeones siguen siendo de la UEFA y Conmebol, pero ya no con el nivel similar de antaño. Los europeos le han dado una paliza brutal de títulos a los sudamericanos, y ya es casi imposible pensar en un futuro empate. Pero aún así, los europeos también han protagonizado algunos papelones. Quiero invitarte para que hagas parte de Fútbol Team. Entras con el link que te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Te registras, creas tu jugador, lo entrenas y empiezas a competir en los mejores torneos. Te recomiendo entres a la sección de ciudad, donde podrás hacer en simultáneo trabajo y comer, para sumar euros y energía que, si lo haces en conjunto con el entrenamiento, te ayudará para mejorar rápido y subir tu nivel. Recuerda que tu registro en el juego es gratuito y puedes invitar a tus amigos para formar un equipo y competir por los mejores títulos del juego. Fútbol Team Game, solo faltas tú. En este video los invito para que veamos cuáles han sido las campañas más desastrosas de los clubes de UEFA, Conmebol y CONCACAF en la historia de este torneo. Aquellos que cargaban con un gran favoritismo al inicio del campeonato, pero que decepcionaron ante rivales de mucho menor presupuesto que con humildad y trabajo supieron ir contra la corriente de los pronósticos y la tradición. A continuación, no te quedes sin saber cuál club cayó frente a un rival 13 veces inferior en presupuesto, cuál club no pudo ganar ni siquiera un quinto puesto y cuál otro dejó a Fox Sports con una promo publicada de un partido que nunca se dio. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. En 2018 se dio por primera vez en la historia una final de Copa Libertadores entre rivales de una misma ciudad. En la denominada por los periodistas argentinos la final del siglo, River derrotó a Boca con un global de 5-3. Un desenlace bastante inmejorable para los hinchas del equipo millonario, que vieron levantar a su equipo la cuarta copa de una forma poco habitual, teniendo en cuenta el rival y la sede del partido. De esa manera excepcional, el club argentino se clasificaba al Mundial de aquel 2018 que se disputó una semana después. De forma apresurada, a los 9 días del título de Libertadores, River disputó su primer partido en el Mundial de Clubes correspondiente a la semifinal del torneo. Su rival, el modesto Al Ain de los Emiratos Árabes. Las apuestas y los pronósticos claramente daban al millonario como gran favorito para disputar la final frente al Real Madrid. Pero ese día la recompensa solo llegó para aquellos que apostaron en contra de River. Contra todos los pronósticos, el club asiático eliminó al campeón de Libertadores. En los 90 reglamentarios le sacó empate a 2 y en la tanda de penaltis Enzo Pérez desperdició el último cobro y Franco Armani no pudo tapar un solo disparo en una tanda perfecta para el club asiático. La diferencia en presupuesto entre ambos clubes era la siguiente. La plantilla bajo el mando de Gallardo estaba valuada en ese momento en 150 millones de euros, mientras la plantilla del Al Ain solo ascendía a 21 millones. De aquella manera, River no pudo disputar la anhelada final frente al Real Madrid e intentar hacer la osadía de coronarse como el mejor club del mundo en ese 2018. Es decir, River cayó eliminado frente a un rival con un presupuesto 7 veces inferior al suyo, en lo que fue sin duda un auténtico papelón. En 2016, Atlético Nacional ganó su segunda Copa Libertadores, acabando con una sequía de los clubes colombianos en la competición de 12 años. Esa campaña fue absolutamente espectacular. En la fase de grupos tuvo el mejor rendimiento del torneo, teniendo 5 victorias y un empate. En octavos eliminó a Huracán con un 4-2 en el global.
En cuartos le ganó a Rosario Central con un global de 3-2, siendo esa llave en la única donde perdió un partido. En semis le ganó ambos partidos a Sao Paulo, consiguiendo un global de 4-1. Y en la final le ganó al Independiente del Valle 2-1, el club ecuatoriano que previamente había eliminado a River y a Boca. Con esa campaña casi perfecta, el campeón sudamericano llegaba al Mundial de Clubes a conseguir su gran objetivo, hacerle un gran partido al Real Madrid y, por qué no, pensar en ganar el título. Pero antes del Real Madrid, debía enfrentar y eliminar al único club no campeón de alguna confederación, el invitado de honor del país organizador, el Kashima Antlers, que fue el campeón de la liga japonesa. En el primer tiempo de aquel partido, el club colombiano era el gran dominador y creó ocasiones cercanas al gol. Sin embargo, el destino le tenía preparado un desenlace en contra de todo lo esperado. En aquel juego disputado el 14 de diciembre del 2016, se estrenó mundialmente el uso del VAR, y la primera decisión perjudicó al club sudamericano. Fue un penalti con el que el club japonés abrió el marcador a los 33 minutos, venciendo al portero Armani. Esa nueva tecnología le dio la mano al club japonés, que luego hizo lo propio para ser el justo ganador del partido. En los últimos 8 minutos del encuentro hizo 2 goles para poner el marcador definitivo en 3-0. Humillando de esa forma al campeón de Conmebol que nadie tenía en sus planes, que caería antes de su partido que nunca llegó frente al Real Madrid. Un encuentro en el que, a propósito, Fox Sports le tenía su promo. De un lado James, del otro el Rey de Copas. Mundial de Clubes Japón 2016. La diferencia en presupuesto entre ambos clubes era la siguiente. La plantilla bajo el mando de Reinaldo Rueda estaba valuada en 31 millones de euros, mientras la plantilla del Kashima Antlers valía 17 millones. Es decir, Nacional cayó eliminado frente a un rival con un presupuesto de casi la mitad del suyo, en lo que fue sin duda un auténtico papelón. Para animarte a que te suscribas al canal, te dejo este golazo del futbolista argentino Leonel Bangioni, que se lo marcó al club Al-Assad de Qatar en el Mundial de Clubes del 2019. En 2018, Chivas fue el mejor club de Centro y Norteamérica. En la edición de la Conca Champions de ese año hizo una muy buena campaña. En octavos eliminó al Cibao Dominicano con una paliza de 7-0 en el global. En cuartos le ganó al Seattle Sounders con un global de 3-1. En semis también eliminó a otro club de la MLS, el New York Red Bulls, con un global de 1-0. Y la final se la ganó a otro participante de la MLS, al Toronto, al cual le ganó a los penales después de un global empatado a 3. Continuando con la tradición mexicana en el torneo, Chivas aportó lo suyo para que la supremacía de los aztecas continuara. Desde el 2006 hasta el momento de la publicación de este video, solo han salido campeones mexicanos. De esa buena forma llegaba el club de Guadalajara al Mundial de Clubes, que como máximo objetivo tenía por hacerle una semifinal de igual al campeón de la Champions, Real Madrid. Para eso, primero debía eliminar al campeón asiático, el Kashima Antlers. Aquel partido se disputó en la ciudad de Al Ain, en los Emiratos Árabes. El club mexicano empezó ganando el partido con un tempranero gol al minuto 3 de Saldívar, pero el campeón asiático le supo remontar el encuentro en el segundo tiempo, donde marcó 3 goles. El marcador parecía que terminaría con el 3-1, pero Chivas logró descontar uno más con autogol del brasileño Leo Silva para sellarlo 3-2. De aquella forma, el club mexicano, tal cual le sucedió a River y a Nacional, no pudo enfrentarse al campeón de la Champions. Para la revancha, a Chivas le restaba otro partido para disputar el quinto puesto del torneo, esa vez enfrentando al Esperance de Túnez, campeón de África. Pero para sorpresa de todos, de nuevo el club de Guadalajara defraudó y perdió a los penales después de un empate a 1 gol, por lo que fue relegado al sexto puesto, solo superando en el ranking final al campeón de Oceanía, en lo que fue sin duda un papelón monumental. La diferencia en presupuesto de Chivas frente a sus rivales de Asia y África era la siguiente. La plantilla bajo el mando del entrenador paraguayo José Cardoso estaba valuada en ese momento en 62 millones de euros, mientras la del Kashima Antlers solo estaba valuada en 21 millones.
y la del Esperance de Túnez en 22 millones. Es decir que el club mexicano cayó frente a clubes que solo tenían la tercera parte del total de su presupuesto. En 2012, contra muchos pronósticos, Chelsea ganó su primera y única Champions hasta el momento. Lo hizo en una temporada donde estuvo en una gran crisis. En medio de los partidos por los octavos de final, despidieron al entrenador portugués Andrés Vilas-Boas y en su reemplazo nombraron al italiano Roberto Di Matteo como entrenador interino. Desde que Roman Abramovich llegó con sus petrodólares en 2003 hasta ese 2012, habían pasado por el banquillo 7 entrenadores, entre ellos Mourinho, Scolari, Hiddink y Ancelotti. Ninguno de ellos logró lo que sí hizo el joven y poco experimentado Di Matteo, que en ese momento tuvo su cuarto de hora de fama, ganando la orejona ante el Bayern Múnich en su propio estadio después de eliminar al por aquel entonces poderoso Barcelona de Guardiola. De milagro en milagro, Chelsea fue el mejor club de Europa en esa temporada, y antes de disputar el Mundial de Clubes, la suerte se le acabó a Di Matteo y fue despedido por malos resultados en la Premier. En su reemplazo nombraron a Rafa Benítez. A diferencia del torneo continental, en el campeonato mundial, los Blues sí cargaban con el peso de grandes favoritos por su valiosa plantilla. En su primer partido en la semifinal, derrotaron a Monterrey 3-1. Y en la final, como se esperaba, les tocó enfrentar al campeón de Libertadores en ese momento, Corinthians, bajo el mando de Tite. Las mejores opciones de gol fueron para el club inglés, que tuvo 4 clarísimas pero no pudo concretarlas. Mientras el club paulista tuvo solo 2 claras, una de ellas concretada por el peruano Paolo Guerrero, que valió para conquistar el último título de Conmebol hasta el momento en la competición. De aquella manera, Chelsea permitió que acabaran con la buena racha de los europeos en el torneo, que lo habían ganado en las últimas 5 temporadas. Si bien el club inglés mereció más en aquella final, no pudo hacer valer su poderosa plantilla, que en ese momento estaba valuada en 433 millones de euros, 7 veces más que la de su rival sudamericano, que apenas ascendía a los 62 millones, un valor inferior a lo que valían en aquel entonces los 2 mejores jugadores de Chelsea, el Niño Torres cotizado en 33 millones y Juan Mata en 38 millones. Por ese motivo, aquella presentación del club londinense no deja de ser un papelón, en el que sigue siendo el último fracaso europeo en dicha competición. En 2006, Barcelona acabó con una sequía en la Champions de 14 años. En octavos eliminaron al Chelsea de Mourinho, en cuartos le ganaron al Benfica, en la semi vencieron al Milan de Ancelotti y la final se la ganaron al Arsenal de Arsène Wenger. De aquella forma, el neerlandés Frank Rijkaard se unió al selecto grupo de los que ganaron la competición como jugador y entrenador, y Ronaldinho conquistaba otro gran título que le daba el pase directo al torneo que se le volvió inconquistable, el Mundial de Clubes. En aquel campeonato se dio la final esperada. El club europeo derrotó 4-0 al América mexicano y el Internacional de Porto Alegre hizo lo propio venciendo 2-1 al Al-Ahly egipcio. Aquella final disputada en el Estadio Internacional de Yokohama fue bastante pareja. Barcelona fue el de las mejores opciones, pero el gol lo hizo el club de Porto Alegre, que aprovechó la única opción clara de gol que tuvo. Adriano Gaviru venció a Víctor Valdés, asegurando el tercer título consecutivo en la competición para Sudamérica, en lo que era hasta ese 2006 una hegemonía brutal de Conmebol. En el 2000, Corinthians ganó la primera versión, en 2005 Sao Paulo consiguió la segunda y en esa tercera, Internacional bajo el mando del brasileño Abel Braga conquistaba la tercera. Una tendencia inicial bastante engañosa teniendo en cuenta a lo que posteriormente estamos viendo. La diferencia en millones entre plantillas era la siguiente: la del club catalán estaba valuada en 367 millones de euros, 13 veces más que la del club brasileño, que solo ascendía a los 27 millones, una cantidad que no era ni la mitad de lo que costaba Ronaldinho en aquel momento, cotizado en 70 millones. Perfectamente se puede hacer una segunda parte de clubes que hicieron papelones a lo largo de las 16 versiones que lleva el torneo. En la caja de comentarios dinos cuáles crees que deberían estar en esa segunda parte. Amigos, gracias por ver el video, regálame tu like y déjanos tu opinión. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.